Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan también. El día de hoy, en esta preciosa mañana de domingo, es un domingo muy especial. Todos los domingos lo son, de hecho todos los domingos son especiales porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero específicamente un día como hoy el Señor Jesús resucitó de los muertos, y es de hecho de lo que vamos a hablar en esta preciosa mañana. Y saben, este es el milagro más grande que jamás se haya hecho. Es el evento más significativo en la vida de una persona que ha decidido ser discípulo de Cristo. Esto es el evento más significativo en toda la historia del ser humano. Y precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de este evento. Así que quisiera por favor pedirles que tengan ahí las Biblias a mano, en su mano ahí. Por favor, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 28 versos 1 al 8. Mateo capítulo 28 versos 1 al 8. Y antes de comenzar a leer, quisiera recordarles, o más bien hacer una pequeña introducción para poder hablar un poquito acerca de este hecho. Hay una palabra en griego que se llama anastasis. Anastasis es la palabra que se usa para resurrección, que significa levantamiento. Pero hay otra palabra que se llama ejercis, y este es un levantarse también. Los dos son palabras que se usan para resurrección, tanto levantamiento es anastasis, como el levantarse, como es ejercis. Bueno, aquí algo importante del que vamos a hablar, estas dos palabras son tan interesantes porque precisamente la Escritura nos habla de un regreso de Jesús, un regreso a la vida después de haber experimentado la muerte, pero algo interesante es para nunca más volver a morir. Y esto es algo sumamente precioso, un evento sumamente significativo en la vida del discípulo de Cristo. Y una vez más vamos a leer nuestra Biblia, por favor, en Mateo 28 del 1 al 8. Mateo 28 del 1 al 8. Por favor, sígueme con tu vista. La palabra de Dios dice así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos, porque ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. De aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Interesante. Vamos a platicar un poquito acerca de este hecho. ¿Qué les parece? Miren, la resurrección, como decía, en el griego original, que es el levantamiento y al mismo tiempo levantarse, ¿verdad? Por supuesto, es un regreso a la vida, decíamos, después de haber experimentado la muerte, pero para nunca más volver a morir. La resurrección de Jesús es un manifiesto, una manifestación en cuerpo visible y sólido, con la finalidad de asegurar a los discípulos la realidad de su victoria sobre la muerte. Y eso es importantísimo. Él venció con poder la muerte. Él es más grande y asombroso que todo y que todos. Este es el mayor milagro de Jesús. Este es el mayor y más grande y asombroso milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene un grande significado, y porque se hizo con sumo poder. Ahora bien, para nosotros y para toda la humanidad, la pregunta más importante que se impone es: ¿resucitó Jesús entre los muertos? ¿De verdad este hecho es real? ¿De verdad es la fe verdadera y nuestro destino final? Dependen de las respuestas preguntas, si lo pueden pensar. O sea, fíjense bien, ¿resucitó el Señor Jesús? ¿De veras es un hecho real? Porque en realidad que la respuesta a estas preguntas determina si nuestra fe es verdadera o no. Este es el dogma, y algo importante, es el dogma fundamental del cristianismo y el corazón del evangelio. Por lo tanto, es la columna vertebral de la fe bautista. Todos los demás doctrinas son importantes, por supuesto, pero esta de la resurrección de Cristo Jesús es absolutamente vital para nosotros. Si Él no hubiese resucitado,
hubiera fracasado rotundamente. Lo que esto significa es la derrota más grande jamás habida y en toda la historia del ser humano y la que pudiera haber después en el futuro. Ahora bien, si él triunfaba sobre la muerte, era porque realmente era lo que afirmaba ser y por supuesto reivindicaba todas sus enseñanzas y todas sus obras. Por esta razón, su primera misión después de haber resucitado fue convencer a los discípulos que había vuelto a la vida. Esto fue inmediatamente lo que hizo el Señor Jesús. Para comprender un poquito mejor esto, mira, déjame te explico. Es necesario que por unos momentos nos pongamos en el lugar de los discípulos, porque podemos caer en el error de creer que ellos esperaban que Jesús resucitará de los muertos. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no lo esperaban. La verdad es que ni siquiera los agarró por sorpresa. De hecho, Juan, por ejemplo, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, explícitamente declara en el capítulo 20, versos 9, dice así: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Mira, vamos a observar un poco, ¿qué les parece? Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Había visto cómo moría en la cruz. Ellos lo vieron cómo murió Jesús en la cruz. Y habían visto que depositaban su cuerpo en la tumba también. Y el corazón de ellos estaba lleno de dolor por su muerte. Pero ninguno, absolutamente ninguno, tenía idea de que Cristo saldría vivo de la tumba. Ni las mujeres ni ellos, nadie de ellos. Por supuesto, aunque Jesús los había anunciado innumerables ocasiones, aún con todo y eso no lo entendían, o no les, dijéramos en español, no les cayó el 20, es un dicho que tenemos en México, no les caía el 20. Para ellos Jesús estaba muerto, y esto para ellos en ese momento determinaba una de las derrotas más fuertes de su vida, de tal manera que únicamente la aparición personal, fíjate bien, debido a esto que platicamos, ¿cómo podemos decir? Únicamente la aparición personal de Cristo resucitado convenció a todos los que él estaba vivo. A todos los convenció. Al leer los evangelios la historia de la resurrección, podemos observar que la tumba vacía no convenció ni a los amigos ni a los enemigos. A los apóstoles, el informe de María Magdalena, de Juana, de María la madre de Jacobo y de las otras mujeres les pareció una locura. Fíjense, vamos a analizar un poquito esto. Mira, Lucas 24:11, o sea, el testimonio de los demás no los convencieron. Tenían que ver específicamente a Jesús resucitado físicamente. Tenían que verlo ellos con sus propios ojos para poder convencerse. Fíjense, Lucas 24:11 dice así: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Les pareció locura. Lo que las mujeres decían les pareció locura. Mira, por otro lado, los enemigos aseguraron que los discípulos habían robado su cuerpo para confundir y apagar la fe de quienes escuchaban esta maravillosa noticia. Es increíble cómo para que precisamente lo que inventaron las autoridades, ¿no?, que habían robado el cuerpo de Jesús. Esto es tan absurdo si te pones a pensar. Esta clase de argumentos son tan absurdos. Y la razón es muy sencilla. ¿Te imaginas que un montón de pescadores sin entrenamiento pudieran robar el cuerpo de Jesús quitando una piedra tan grande? Y fíjate, de alguna manera haber vencido a soldados romanos, o si se quedaron dormidos, agarrarlos dormidos. ¿Te imaginas una cosa de estas? Es como descabellado siquiera pensar que soldados bien entrenados, soldados totalmente dedicados a la guerra, iban a ser derrotados por un montón de pescadores sin armas especializadas como las de ellos, sin entrenamiento. Esto obviamente fue y a la fecha se sigue manejando entre los judíos como como su versión de por qué Jesús no resucitó. Pero esto no tiene ni el menor sentido alguno. Ahora bien, fíjate, continuando un poquito con esta idea, ¿cuál es la importancia y la aplicación práctica de este extraordinario acontecimiento? ¿Cuál es? Mira, sería casi imposible describir la importancia de este hecho, dado que el tema del Evangelio es la resurrección de Jesús. Por otro lado, se establece de manera clara que el Evangelio es eficaz o no. O sea, ¿es eficaz o no? ¿La resurrección pasó o no? Si pasó, es eficaz, y si no pasó, no es eficaz. Ahora, según el concepto que tiene, o que una persona tiene, o que tenemos en cuanto a la realidad de este acontecimiento, de este milagro extraordinario, mira, 1 Corintios 15 del 12 al 19. 1 Corintios 15 del 12 al 19 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó,
vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad de los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Caray, preciosa escritura. Pablo en esta parte está declarando, en esta carta, sobre todo en el verso 14, fíjate cómo se centra, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, fíjate, asimismo, la importancia se ve por el énfasis que recibe a través de todo el Nuevo Testamento. La aplicación práctica la vemos en el encuentro con las mujeres y los ángeles y las mujeres, y por supuesto en la tumba vacía. En Mateo 28, del 5 al 8, nos está diciendo la Escritura una parte súper interesante. Aquí está diciendo la palabra de Dios, que está narrando todo lo que está ocurriendo, lo que le pasó a las mujeres. Uno de los ángeles se dirigió a las mujeres y les dio 3 mandatos y las mujeres salieron a obedecer. Fueron 3, fíjate, vamos a ver el primero, ¿qué te parece? Ahí en Mateo del 5 al 8, vamos a ir paso a paso. Mira, por ejemplo, vamos a ver un poquito, en el versos 2, por ejemplo, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjate, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Versos 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Verso 5, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, aquí empieza, no temáis vosotras. Fíjate, el primer mandato, no tengan temor, no tengan temor. No tengan temor de la muerte. Jesús la venció. No hay nada que produzca tanto temor a los seres humanos que enfrentar la muerte. Ese es el verdadero miedo. Aún los que dicen tener miedo, que no tienen miedo de la muerte, es una mentira, porque cuando ya la están sintiendo venir, los invade el terror. Ahora, ¿qué sucede cuando se acaba la vida terrenal? Esto es importantísimo. ¿Tienen las personas alguna esperanza para el futuro? Algo importante, ¿qué sucede? ¿Hay esperanza? No solo en este mundo, sino también en el venidero. Sin lugar a duda, claro que la hay. Con la resurrección de Jesucristo quedó inaugurado un nuevo orden de vida para aquellos quisieran convertirse en discípulos de Cristo. En Cristo las personas pudiéramos tener esperanza para mirar un futuro con esperanza, valga la redundancia. Jesús había prometido en Juan capítulo 11, versos 25 al 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Termina preguntando, ¿crees esto? Saben, hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, la promesa más hermosa jamás escuchada por pecadores, la promesa más hermosa es que saber que por causa de nuestros pecados merecemos la muerte eterna y la condenación del alma en el infierno. Sin embargo, Jesús, movido por el gran amor precioso, infinito que nos tiene, nos hace una gran promesa. Nos dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por esta razón nada es más importante que la victoria de Jesús sobre la muerte y su ofrecimiento de vida eterna a todo el que cree en Él, a todo el que le entrega su vida, recibe el señorío de Cristo, le entrega su vida como su siervo, como su propiedad, y recibe a Jesús como su dueño, como su rey, como su Señor. También esto incluye el temor del que estamos hablando aquí en la Escritura, no solamente un temor a la muerte, sino también un temor, no tengan temor de las aflicciones de este mundo. Es interesante ver cómo este mundo está lleno de violencia, lleno de sufrimiento, lleno de enfermedades, lleno de sinsabores, pero con todo y eso Jesús dice que al Él vivir, porque Jesús vive de igual manera que cumplió la promesa de levantarse de la muerte, también cumplirá su promesa de estar a su lado todos los días de su vida para ayudarlos en sus tribulaciones, para sacarlos de los problemas, para caminar junto cuando las tribulaciones y cuando las sinsabores están siendo arremetiendo contra nosotros. Él les había dicho, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Preciosas palabras del Señor Jesús, preciosas palabras. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, amigo, que me está escuchando? ¿Qué es lo que más te preocupa? Tal vez tu preocupación se concentra en los problemas de tu salud.
Probablemente tienes problemas de trabajo, probablemente en la economía, probablemente en la familia, probablemente en las relaciones, probablemente estás pasando por un divorcio, probablemente estás a punto de experimentarlo, probablemente tienes toda clase de problemas sociales también, ¿por qué no? Pero me gustaría que por favor escucháramos lo que el ángel le mandó a estas mujeres. No tengan temor, Jesús vive y en su infinita misericordia también desea ayudarle en sus tribulaciones. Claro, no es el objetivo, pero también Jesús promete esto. Lo único que tiene que hacer es entregarle tu vida a Cristo Jesús, es decir, invitarla a que entre a tu vida para que se convierta en el dueño, en el Señor, en el Rey, en el soberano. Que con todo tu corazón creas que Jesús se levantó de la tumba y que está ahora mismo solamente esperando a que usted decida entregarle tu existencia para que Él la gobierne y la posee para usarla conforme a su voluntad. Y confíes en Él. Recordemos que el temor y la desesperanza son producto de la falta de fe. Esto es interesante. Es interesante ver. Ahora, ¿qué te parece? Vemos el segundo mandato. Mira, vamos a ver el segundo mandato. Fíjate, estábamos por ahí en el versos 5, verso 5, donde dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, aquí va, no temáis vosotras, ahí está el primero, vamos al segundo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado. Y voy a continuar leyendo. Dice, porque ya me perdí un poquito, discúlpenme aquí. Dice, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El segundo mandato, que estaba ahí en el versículo 6, hace un mandato el Señor donde lo que está diciendo es comprueba lo que había anunciado, comprueba que lo que te digo es verdad, compruébalo. Jesús les había hablado de su autoridad y de su poder sobre la muerte, diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso lo podemos encontrar en Juan 10, capítulo 10, versos 17 al 18. Y por supuesto, la resurrección significó la gloria de Jesús, La gloria de Jesús por el poder de su Santo Espíritu. Se levantó de la tumba probando que Él era más fuerte, que Él era la vida misma, Él era la fuente de la vida, porque podía darle y podía volverla a tomar. Nadie se la daba. Él es la fuente misma de la vida y tenía poder absoluto sobre la muerte. Él la tiene. El Señor había asegurado, a todos les aseguró a sus discípulos, les dijo, tengo poder ¿para qué? Para poner mi vida por ustedes y tengo poder para volverla a tomar. Para estas mujeres había llegado el momento de comprobar que Jesús nunca miente. Esto es importantísimo, que siempre cumple sus promesas por imposibles que estas parezcan. Por esto el ángel las invita a entrar a la tumba y a descubrir que estaba vacía. El Señor se había levantado de la muerte venciéndola con gran poder. Ahora es tiempo de que nosotros, como estas mujeres de igual manera, comprobemos que Jesús vive mediante un acto de fe en su resurrección. Eso es lo que estamos celebrando. Eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Él nos dará la victoria sobre la muerte. También tendremos paz y estaremos confiados que estará a nuestro lado en todo momento, ayudándonos en nuestras aflicciones y nuestros problemas. Pero por encima de todo, estará gobernándonos, estará dentro de nosotros y tendremos vida eterna. Tenemos vida eterna, perdón. Ahora, ¿qué les parece si vemos el tercero? Vamos a ver el tercer mandato y vamos a continuar leyendo donde nos quedamos. En el verso 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí está ya la segunda condición. Vamos a seguir leyendo. Dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Fíjate el verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Tremendo, preciosa parte de la Escritura. El tercer mandato, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, manda a las mujeres a compartir con los discípulos las buenas nuevas de la resurrección y la tumba vacía.
Precioso. ¿Saben? Él dio el evangelio de la resurrección. Primero se lo dio a las mujeres. Por supuesto, déjame recuerdo un poquito lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de victoria. Primero, estas buenas nuevas de resurrección, de victoria, fueron dadas a las mujeres. Ellas fueron las primeras testigos de la resurrección. Dios confió primero en las mujeres para que proclamaran el evangelio de la resurrección. Se les encomendó, fíjate bien, dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y decid a aquellos que lo abandonaron que él no los abandonará jamás. Precioso texto también, precioso texto. Fíjate, algo interesante en todo esto, cuando los discípulos deciden abandonar al Señor Jesús. Pedro lo traiciona y los demás también salen huyendo y lo dejan solo en medio de todo el trance que estaba pasando el Señor Jesús. Con todo y que él lo abandonaron, él no los abandona jamás. De igual manera, déjame te digo que esto es algo precioso. La resurrección de Cristo Jesús también implica el no abandono. En otras palabras, no existe la pérdida de la salvación una vez que eres salvo. Una vez que le has entregado tu vida a Cristo Jesús auténticamente y que has sido regenerado auténticamente, que has recibido el señorío de Cristo auténticamente, nunca más lo pierdes porque Él no te abandona. Nosotros podemos abandonar y pensar, porque los seres humanos así somos como las olas del mar, no somos firmes, somos traicioneros, somos malos, pero Jesús no te abandona, y esa es la preciosidad de este hecho, de este milagro. De igual manera, el Señor resucitado llama a sus fieles, llama a sus discípulos a predicar en todas partes el mensaje de salvación y también a confirmar la misión de ellos. Y así, este pequeño grupo se convierte en una fuerza que cambiaría el mundo, porque habían sido testigos oculares. ¿Te imaginas qué privilegio? Testigos oculares de la resurrección del Señor de la gloria. Por esta razón, su iglesia, o sea, nosotros, y hablo incluyendo las iglesias de hoy, porque recuerda que Dios organizó sus iglesias, su reino, en iglesias locales, no universal, sino local. Es tema de otro sermón, de otro mensaje, por supuesto, pero incluyendo las iglesias de hoy, por supuesto, las iglesias la primera iglesia de ese tiempo que hubo, las iglesias que ha habido después durante todos los tiempos. Hablo de las iglesias auténticas del Señor Jesús. Viven solamente según viven ¿por qué? Solamente viven cuando vivimos nuestra comisión y nuestra misión. O sea, algo importante que esto quiero decir aquí es que aquellos que tienen la antorcha deben pasar la luz. Quiero concluir de esta manera, y antes de concluir bien, quisiera decir que esta es una forma en como nosotros celebramos entonces la resurrección. Saben, amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, la celebración de la resurrección de Jesús no se trata de tener un día para celebrar o para no ir a trabajar, o para no hacer nada durante una vez al año. No se trata de una época en la que cada quien lo ve desde el punto de vista de celebración religioso. Se trata de celebrar y de la mejor manera. ¿Cuál es la manera correcta de celebrar la resurrección de Cristo Jesús? Pues bueno, número uno, entender que no debemos de temer así como las mujeres. No debemos de temer porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte. Y si nosotros enfrentamos la muerte, en el momento en que tengamos que enfrentarla, déjenme les digo que estaremos siempre con el Señor, como Él lo afirma también en Mateo 28. Entonces, también cuando enfrentas problemas, dificultades, tienes que confiar en la provisión, en el cuidado del Señor Jesús, porque recuerda también que Él ya se ha ocupado de todo esto. Él ha vencido al mundo y lo venció con poder, y lo ha vencido con poder, porque finalmente aquello que nos preocupa, aquellos problemas de salud, de trabajo, de económicos, familiares, relaciones, todo ese tipo de cosas, debemos de entender que lo único que tenemos, que estamos dependiendo de su provisión, y está Él esperando para que confiemos y aprendamos a vivir una vida confiada en Él, donde Él nos ayuda, nos saca adelante, donde no tengamos una vida llena de temor y desesperanza, sino al contrario, una vida de fe. Celebremos pues este acontecimiento de la resurrección de Cristo Jesús al comprobar lo que se nos ha anunciado. ¿Cómo? Vivamos una vida auténtica de salvación, vivamos una vida auténtica de victoria.
Esto significa grandes cosas que aunque físicamente no podemos, ya hubo testigos de este hecho, nosotros podemos comprobar efectivamente la obra de Dios en nuestra vida. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo Jesús y decide buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, puede comprobar plenamente la eficacia de la palabra, la eficacia del mandamiento, la eficacia del señorío de Cristo en tu vida y por consiguiente la eficacia de la salvación en tu vida, la eficacia el número 3 de comprobar, perdón, el número 2, continúa ahí, de constatar la esperanza, sea de vida eterna o sea también del sostenimiento de Dios en tu propia vida. Por otro lado, quisiera también decir que, hermanos míos que me escuchan, ahora sí me dirijo a los discípulos de Cristo que me están escuchando, celebremos la resurrección de Cristo Jesús, haciendo lo que las mujeres, obedezcamos al Señor, compartamos el Evangelio, compartamos las buenas noticias de la resurrección de Cristo Jesús y de esa tumba vacía a quienes nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros a personas de nuestro pueblo que no nos conocen, pero que podemos buscar que nos conozcan para que conozcan a Cristo Jesús. Esta es la manera de celebrar resurrección y no con una comida. Qué bueno que puedas tener una comida, pero no es con una comida, ni siquiera pensando en un servicio especial. Recuerda que el servicio de la celebración de la resurrección de Cristo Jesús es todos los domingos, no solamente un día. Pero finalmente, si queremos celebrarla puntualizando el hecho histórico, hagámoslo, perfecto, pero no se nos olvide que el Señor Jesucristo, debido a su muerte, y a su vida, muerte, resurrección, es que hay pues pago por el costo de nuestros pecados. Señor Jesús, gracias por, aquí es importante, gracias a su resurrección, es que podemos tener esa luz en nosotros, y la luz no se puso para ser cubierta con un almud, sino para mostrarla. Por eso quisiera decir yo, amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, es momento de que nosotros busquemos compartir el Evangelio, compartamos las buenas nuevas de este supremo milagro del Señor Jesús, que es su resurrección. De ese mismo modo, quisiera decir, y quisiera terminar con esta oración. Antes de dar con oración, quisiera invitarte lo siguiente, amigo que me escuchas, ¿te gustaría celebrar la resurrección de Cristo Jesús auténticamente, bíblicamente? Te digo cómo. 1. Recibe a Jesús como tu Señor en tu vida. Admítelo, recíbelo en tu vida como el dueño, como el Señor, como el supremo Rey de tu vida, para que Él entre, tome posesión de tu vida y la pueda administrar y gobernar a su voluntad. Esto entonces implica como consecuencia vida eterna. Recibe a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la invitación para que celebres con nosotros la resurrección de Cristo Jesús, y como dice la Escritura, puedas pasar de muerte a vida, puedas tener vida eterna. Juan capítulo 1 versos 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si tú ya eres discípulo de Cristo, vamos a celebrar la resurrección. ¿Cómo? Precioso. Vamos a, número 1, a no tener temor. Número 2, vamos a comprobar la eficacia de Cristo Jesús en nuestra vida. Y número 3, vamos a compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación a aquellos que nos rodean. Pon un día a la semana, el que tú quieras, pon el día a la semana, y ese día sal a visitar, sal a compartir tu fe, sal a compartir la resurrección de Cristo Jesús. No lo hagas un solo día, hazlo un solo día al año, hazlo todo el año. Por todo el año, mientras vas por el camino. Ahora, si a ti te gustaría recibir a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué te parece? ¿Te gustaría recibirlo? Y si tu respuesta es sí, ahí donde estás, ¿qué te parece si le dices al Señor, pídele al Señor que te perdone tu rebeldía, que te perdone tu actitud rebelde hacia Él? Dile que te arrepientes. Dile: me arrepiento, Señor, te pido que me perdones. Pudieras entrar a mi vida, darme vida eterna, pero antes de eso pídele: ¿pueda ser mi Señor? ¿Pudiera ser mi gobernante? ¿Pudiera ser mi manager, nuevo manager? Entra a mi vida, entra a mi corazón. Yo creo que te levantaste de la tumba, yo creo que la venciste con poder, yo creo en tu resurrección, y por esta razón te entrego mi vida para que tú la gobiernes y la salves y me des victoria. También creo que estás ahora en este momento en mi corazón. Entra. Te pido y gracias porque te pido que me ayudes también en medio de mis tribulaciones.
Las pongo en este momento en tus manos confiado, en tu misericordia y en tu gracia infinita. También te ruego que aumentes mi fe para que pueda comprobar que tú vives por los siglos de los siglos. Dame sabiduría para compartir este mensaje con otras personas que aún no te conocen. Te lo ruego por amor de tu bendito y poderoso nombre, Jesucristo. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Si tú tomaste esta decisión, es momento de decirte de que ahora le perteneces a Cristo. ¿Por qué no me contactas? Contáctame a través del canal, mándame un mensaje, mándame a través de YouTube, puedes con todo gusto mandar un mensaje, o bien puedes contactarme. Bueno, pues nos vemos por ahí la próxima semana. Dios te bendiga mucho y hasta luego.